Buenas noches, hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Nuevamente estamos aquí en la oficina y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4. Nosotros podemos aprender muchísimo, hermanos, de las aflicciones, de los tiempos difíciles. El salmista, en el Salmo 119, versículo 71, va diciendo: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda de tus estatutos. Y es que las aflicciones nos enseñan muchísimas cosas. Es más, la respuesta del cristiano a las malas noticias es un indicador de cuánto confiamos en el Señor. Repito, las respuestas como cristianos a las malas noticias es un indicador de cuánto nosotros confiamos en el Señor. Porque la Biblia dice, hermanos, que todas las cosas obran para bien. En esa tarde quisiera que estudiáramos acerca de el testimonio de una mujer que supo cómo responder a las malas circunstancias, a las malas noticias. Y esta historia se va a desarrollar, como había dicho, hermanos, en el Antiguo Testamento, en la zona de Sunem. Esta mujer vivió 850 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en la historia que vamos a ver, vamos a encontrar dos protagonistas más: el profeta Eliseo y su siervo Giesi. Como les decía, hermanos, el texto nos ubica en la ciudad de Sunem. Esta ciudad, hermanos, es una ciudad al norte de Israel, pero su situación geográfica es muy particular, porque quedaba de camino para el profeta Eliseo. Él habitaba en el monte Carmelo, y él constantemente iba y visitaba las diferentes escuelas de los profetas. ¿Qué era la escuela de profetas? Bueno, era un grupo de jóvenes que habían decidido, anhelado tener el oficio de profetas, y Eliseo era su maestro. Recuerde usted que Eliseo fue el discípulo del profeta Elías. El profeta Elías fue tomado en un remolino de viento, así que la responsabilidad de entrenar a estos hombres jóvenes recaía sobre los hombros de Eliseo. Así que cuando él se iba a las diferentes escuelas de los profetas, pasaba por la ciudad de Sunem. Si usted recuerda la lectura, y vamos a hacer la lectura en estos momentos, esta mujer se había percatado de los viajes del profeta. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Todavía no estamos teniendo la lectura en la pantalla, pero sígame con su vista. Versículo 9. Leamos juntos. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado. Obviamente Eliseo le dijo a su criado: llama a esta sunamita. Y cuando le llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿De qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey?
o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta y le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asno, y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió, pues, y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Ella dijo, bien. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. El profeta tenía varios viajes y pasaba recurrentemente por la ciudad de Sunem. Entonces esta mujer, dándose cuenta de la necesidad, le pidió a su marido, construyamos un cuarto. Estamos repasando. Así que la mujer preparó un cuarto para atender al profeta. Esta mujer, si usted se da cuenta, era una mujer que tenía una buena posición económica. Vivía una situación acomodada. Posiblemente su esposo era dueño de tierras, pero también podemos percatarnos que era una mujer piadosa. Ella atendía al profeta cada vez que éste pasaba. Quiero decirles, hermanos, que no se necesita una buena posición para ser una persona piadosa. La razón que destaca esto no era porque fuera una mujer que tuviera bienes, porque tuviera una posición acomodada, sino la razón por que se muestra esto es porque se quiere resaltar que la mujer observaba que el profeta iba y venía incansablemente. De tal manera que esta mujer dijo, yo tengo que ayudarlo. Así que le insistía que viniese a comer, que se quedase allí. Ella había observado la vida del profeta, los viajes del profeta, y entonces le dijo a su esposo, construyamos una habitación para amueblarla. Y si usted recuerda, iban a colocar una cama, iban a colocar una silla, iban a colocar un candelabro y una mesa. Hermanos, estos eran los utensilios, era un cuarto perfectamente amueblado, un cuarto de 5 estrellas. ¿Y sabe por qué? Porque en aquellos tiempos no había lugar donde quedarse. Muchas veces había que quedarse a la intemperie, como techo las estrellas y como almohada una piedra. Así que estar en una casa donde hubiera una cama, una mesa, como escritorio tal vez, una silla, e incluso un candelabro que le pudiera alumbrar, era todo un lujo. Esta era una habitación de 5 estrellas. El profeta sintió en su corazón el deseo de compensarla por todo lo que había hecho. Dice que lo había hecho con esmero.
Así que Eliseo entró al lugar, tomó este lugar como su lugar de descanso, como su lugar de refrigerio, y en las costumbres de Medio Oriente hubiera sido un insulto si él hubiera dicho, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto costó la habitación? Así que para poder tal vez compensar, para poder ser agradecido, el profeta le dice a la mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Qué interesante pregunta. Y luego le dio opciones. ¿Quieres que hable al rey? Es decir, ¿necesitas algún favor? ¿Algún permiso para construir algunos territorios, algún terrenito? O le pregunta, ¿quieres que hable por ti algún general? ¿Necesitas protección extra? Así que el profeta le dice a su siervo, llama a esta mujer y dice que ella vino. Antes de continuar, quiero decirle que las normas de conducta de aquellos tiempos eran muy estrictas. El profeta no se podía dirigir directamente a ella, así que lo iba a hacer a través de su siervo. No era apropiado hablar directamente hacia ella. Aún en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos eran muy cuidadosos. Cuando ellos salían a la calle, ellos se ceñían la ropa para que nadie los tocara. ¿Se acuerda aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús en algunas predicaciones atrás de Marcos? Esto fue no solamente algo inapropiado, era algo escandaloso porque esta mujer tenía un flujo de sangre. Pero esto no fue la única ocasión. En una ocasión los discípulos tuvieron que salir a buscar alimentos y cuando regresaron dice que el Señor Jesús estaba sentado hablando con una mujer. Y si usted recuerda, el lugar donde fue esto fue en Siquem. Qué interesante. Pero eso no era lo único. Era la zona de los samaritanos. Y esto no era lo único. La mujer, dice la escritura de Juan 4, era pecadora. Era una mujer posiblemente inmoral. Pero el Señor estaba interesado en su alma. Así que el Señor rompió el protocolo y le enseñó. Había un grupo de mujeres que seguía al Señor Jesucristo y los evangelios dicen que Jesús tenía mujeres que constantemente aportaban para el ministerio del Señor con sus discípulos. Así que el sirviente Giesi conduce la conversación entre la mujer y el profeta y él pregunta, ¿qué podemos hacer por ti? Ella contestó que ella vivía cómodamente. Ella dijo literalmente, yo habito en medio de mi pueblo, eso dice el versículo 13. Así que ella tenía comida, abrigo, era una mujer que estaba con contentamiento. Si no hubiera más en esta historia, esta sería una buena lección para nosotros, pero en esta historia hay mucho más que el contentamiento. La Biblia dice que ella no tenía hijos, y el versículo 14 dice algo muy interesante, dice que el criado Giesi se percató que su esposo era viejo. Qué criado más fijado. No habría nadie que le cuidara cuando ellos fueran viejos. No habría heredero para cuando ellos murieran. Así que cuando Giesi lo mira y el profeta no encuentra la respuesta, el profeta nuevamente habla con su sirviente y le dice, ¿qué haremos con ella? Y entonces él le dice, mira, estas son las condiciones, su esposo es viejo, no tienen hijo, y inmediatamente él manda a traer a la mujer y le dice que al cabo de un tiempo ella quedaría embarazada y el niño y le nacería un hijo. La mujer dijo, por favor, no se burle de mí, mi señor. Pero sabe una cosa, sucedió todo lo que el profeta dijo, quedó embarazada y tuvo un hijo. Este niño creció y más tarde le vemos acercándose a los campos con su padre, a donde él estaba ahí, y al parecer este muchacho sufrió un ataque severo de insolación, posiblemente una gran, ¿cómo se llama esta enfermedad? Un golpe de calor. El caso es que este niño murió. Y aquí es donde la historia se vuelve a ver muy interesante. Alguien dijo que esta mujer perdió su fe. Pero quiero decirle una cosa, ella no perdió su fe.
En medio de una circunstancia tan angustiosa, tan difícil, ella suprime todas sus emociones y en vez de estallar en gritos como era la costumbre de aquellos tiempos, ella no corre desesperado a su marido, no hace que sus emociones exploten, ni siquiera, escuche, ni siquiera estalló en llanto. Vea lo que dice el versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió, y llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Ella respondió: paz. Ella supo cómo controlar sus emociones ante una situación tan difícil. Y si usted leyó atentamente, se va a dar cuenta que el marido ni siquiera se percató de lo que estaba sucediendo. Ella le respondió simplemente: paz. Después dice el 24, después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Esta mujer supo cómo controlar sus emociones. Pero dice el versículo 20 que cuando estuvo sentado con la madre en sus rodillas hasta el mediodía, dice que este muchacho murió. De tal manera que cuando ella se da cuenta de lo que pasa, lleva al muchacho, lo vuelve a acostar y manda a buscar a su marido, y el marido le dice: ¿pero para qué vas a molestar al profeta? Hoy no es día de reposo, no es nueva luna. Este hombre vivía ajeno a la circunstancia, pero no porque tal vez fueron descuidados, sino porque la mujer supo controlar sus emociones. Supo la respuesta correcta, supo que ella tenía que hacer lo correcto, controlar las circunstancias. Pero sabe una cosa, esto no se trata de una situación de control mental, eso no se trata simplemente de un pensamiento positivo, sino que habla acerca de una sola cosa: el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe. Hermanos, nuestra fe es expresada a través de las circunstancias, y las circunstancias difíciles son los momentos en los cuales nuestra alma dará un concierto acerca de nuestra fe. La música de nuestra vida, la alabanza al Señor, viene solamente a través de predicaciones, a través de exhortaciones, a través de caminar hacia la iglesia o salir de la iglesia. Una vida de fe es aquella que puede cantar aún en medio de circunstancias difíciles, puede tener el control. La fe tiene un lenguaje, una forma de expresión. Y dice ahí, hermanos, que ella pidió a su esposo que preparara el asna y fue a buscar al profeta. Ella fue hasta el monte Carmelo. El monte Carmelo quedaba a 25 kilómetros. Tal vez no es muy lejos, es tal vez la mitad del camino entre Querétaro y Celaya. Pero de lejos Giesi se percató que venía la mujer junto con el asno, y también el criado. Así que le avisa al profeta, y dice ahí que entonces el profeta preguntó qué pasaba, pero Dios no se lo reveló. Fíjese que dice el versículo 25. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio lejos, dijo a su criado Giesi: lea conmigo. He aquí la sunamita. Te ruego que vayas corriendo a recibirle y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? ¿Y qué respondió ella? Dígalo usted. Ella dijo: bien. Aquí vemos el lenguaje de la fe. Las respuestas a todas las preguntas era: todo está bien. Esta mujer debería estar destruida,
Debería estar al punto del quebrantamiento, pero ella sabía que tenía que encontrar al hombre de Dios, aquel que hablaba por Dios, porque ella sabía que solo Jehová podía ayudarla. Aún no estaba todo perdido. Entonces, cuando ella llega, se agarra a los pies del profeta y entonces derrama su corazón. Versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me lo ha encubierto. Me ha encubierto el motivo, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? El profeta ni siquiera sabía lo que le pasaba, pero al ver el corazón de esta mujer y expresar aquellas frases del principio, el profeta entendió que algo grave había pasado con el muchacho y quedó perplejo. Así que envió a su criado con el báculo para que lo ponga sobre el niño. No sabemos por qué lo hizo, pero sabemos que el báculo tenía que ver con fortaleza, tenía que ver con el ánimo. Dice el versículo 29, entonces dijo Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. El báculo era muy importante para los profetas, para los líderes espirituales, pero también para los pastores. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 4? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento. Desafortunadamente en esta ocasión no sirvió. El niño permanecía muerto. Y el criado regresa con su misión fallida a darle el informe al profeta, las malas noticias. Versículo 30. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se le declaró diciendo: el niño no despierta. Al parecer Giezi pensaba: tal vez puse mal el báculo. Es probable que no lo haya acomodado bien, de tal manera que el criado se acercó y corrió más rápido que ellos, llegó y colocó el báculo nuevamente, diciéndole: pues a lo mejor en esta ocasión va a funcionar, pero no. Versículo 32, leamos juntos. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Versículo 33. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos, ¿y qué hizo? Y oró a Jehová. Hermanos, esta estaba siendo una gran lección para el profeta Eliseo también. No era solamente las instrucciones precisas, no solamente era hablar con autoridad, se requería hacer las obras espirituales. Y Eliseo tuvo que llegar y orar. Entonces el profeta dice que se tendió sobre el niño y comenzó a tratar de calentar el cuerpo, pero no funcionó. Eliseo se paseaba seguramente orando, orando, y nuevamente se tendió sobre el muchacho, y entonces el muchacho estornudó 7 veces. ¿Sabe por qué estornudó 7 veces? Pues no lo sabemos, yo tampoco lo sé, pero lo importante es que el niño resucitó. Luego el profeta llama a la mujer y le entrega a su hijo, su único hijo, y ella se postró a los pies de Eliseo con acción de gracias. Qué hermosa historia, hermanos. ¿Cómo reaccionó esta mujer a las malas noticias? Pero ¿qué podemos aprender de esta porción, hermanos?
En toda esa historia podemos ver, hermanos, en primer lugar, que la fe se evidencia a través de un lenguaje. Una vida de fe reconoce la providencia de Dios. Una vida de fe reconoce la soberanía de Dios. Una vida de fe habla el lenguaje de la fe. La fe, hermanos, se manifiesta a través de muchas cosas. Usted y yo todos los días vamos mostrando con nuestra vida nuestra fe. ¿Sabe? Cada vez que usted ora por los alimentos, usted demuestra su fe. No solamente si lo hace en un restaurante. Cuando oramos por los alimentos de manera desabrida, desinteresada, de manera ritualista, hermanos, eso no es nuestra fe. Nuestra fe tiene una fe religiosa nada más. Cuando usted y yo no leemos nuestra Biblia o la leemos constantemente, estamos demostrando nuestra fe, es el lenguaje de nuestra fe. Cuando usted y yo exhortamos con la palabra de Dios y con el carácter de Dios, hermanos, estamos obrando el lenguaje de la fe, estamos expresando nuestra fe. Las respuestas de esta mujer a todas las preguntas fueron paz, shalom, todo está bien. Y sabe una cosa, hermanos, esto nos demuestra que esta mujer no es que fuera una mujer súper motivada, no es que esta mujer tenía una fe mística, sobrenatural, poderosa. No, esta mujer tenía convicciones fijas, establecidas, de tal manera que ella sabía que Dios es bueno, que Dios no comete errores, que Dios sabe todas las cosas. Y el cristiano sabe, hermanos, que las circunstancias difíciles son una gran oportunidad para demostrar nuestra fe. La adversidad, el dolor, aún la misma muerte, es una oportunidad de testificar acerca de la bondad de Dios, es una oportunidad para testificar acerca de el plan soberano de Dios, de la bendición que Dios da en su palabra, en contra de todo lo que es el pecado. Vivimos en un mundo incrédulo, hermanos, y en un mundo lleno de dolor. Recuerdo una noche en que fui a un funeral. Me pidieron que fuera, era 24 de diciembre. Tal vez ya le he contado esta historia. No había ningún creyente. Me pidieron que compartiera la palabra. La mujer que iba a recibirme, la viuda, no me conocía, no era creyente. Simplemente su amiga, que era una cristiana, le recomendó y ella accedió. Su esposo había muerto, lo habían asesinado, era un abogado. Y sabe una cosa, el día que lo secuestraron, lo entregaron muerto, el día de Navidad, 24 de diciembre. ¿Qué podía yo decir en un funeral como este? ¿Qué puede uno decir? Hermanos, en ese momento yo oré al Señor y pensaba, Señor, ayúdame a dar las palabras correctas. Y lo que hice simplemente fue remarcar el marco de oscuridad negro para poder resaltar la bondad de un Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados. El Catecismo de Westminster en su inicio hace una pregunta: ¿cuál es el fin de todo hombre? El fin de todos nosotros, hermanos, es glorificar a Dios en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, en las circunstancias gozosas o en las circunstancias difíciles. El cristiano sabe que Dios está en su trono, que Dios es soberano. Por eso está todo bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿a qué? A bien. No se trata de un optimismo empedernido, no se trata de una necedad. Es saber, hermanos, que estamos en las manos de Dios. Y el cristiano sabe que Dios tiene todas las cosas calculadas y, hermanos, las ha declarado, las ha dicho, y así van a suceder. Su voluntad es agradable y perfecta. Mientras estamos aquí, hermanos, nosotros podemos decir, ¿es la voluntad de Dios lo que estamos viviendo? Yo puedo estar tranquilo
Yo puedo decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Yo lo puedo decir y tal vez usted lo puede decir esta noche solamente porque sabemos que todo descansa en la poderosa mano de Dios. No se trata de una fe fanática, insisto, se trata de tener la certeza en un Dios soberano. Cuando Asaf pasaba por un tiempo de tribulación, después de la tormenta de su mente, en un salmo diferente al que vimos esta mañana, dice en el Salmo 73, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Cuando la mujer llegó a los pies de Eliseo, ella se acercó, se echó a sus pies, y después de que Eliseo mandó a su criado, ella le dijo hacia Eliseo, y dijo la madre del niño, dice el versículo 30, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ella se aferró a quien sabía, en quien podía confiar, en quien podía agarrarse, en quien podría traer el favor a su vida. Yo le quiero preguntar en esta noche, ¿en quién usted está basando su esperanza? ¿En quién usted está agarrándose? ¿En las políticas? ¿En su cuenta bancaria? ¿En que tiene un buen trabajo? ¿O en el Señor? Ese es un tiempo, hermanos, en el cual nuestra fe se debe fortalecer. Es un tiempo para enseñarle a nuestros hijos cómo fortalecer su fe. Sosténgase en el Señor, pero no solamente de manera verbal. Busque al Señor, viva la vida cristiana, testifique el lenguaje de la fe. Que Dios le bendiga.